Pues muchas gracias y buenas tardes a todas y todos. A ver si es posible que seamos lo suficientemente breves como para después poder reflexionar y debatir colectivamente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que han manifestado los ponentes anteriores de que estamos ante una oportunidad histórica y única. De hecho, el relator de Naciones Unidas, Fabian Salvioli, hablaba de poner clarito. Y esto es a lo que me voy a referir continuamente, a esto de poner clarito, porque tenemos un problema, seriamente. Y no solo en la Ley de Memoria Histórica, sino fundamentalmente en la Ley de Educación, la nueva Ley de Educación, y especialmente en los reales decretos del currículum que ahora mismo se están debatiendo y desarrollando y que son, como hemos visto y comprobado y como ya hemos trasladado al Ministerio, claramente un exponente de ese memoricidio que se arrastra desde la propia dictadura. Y esto es un problema esencial para la comunidad educativa y para el futuro de las nuevas generaciones. Yo siempre relato que cuando fui con mi alumnado a ver El silencio de los otros, el ganador al Goya al mejor documental, me quedé atónito, pero no por cómo relata de forma estremecedora la represión franquista, sino porque al salir de ver con alumnado de la universidad, de mi facultad, esa proyección, parte de ellos me dijeron: nadie nos había explicado nada de esto. Y esto lo relata también la directora del propio documental, no solo en la experiencia mía, sino que es la experiencia bastante común. Y esta desmemoria es absolutamente sorprendente porque la historia de España es una materia que se imparte en todos los centros docentes, en todos, y además durante 2 cursos, cuarto de secundaria en la educación obligatoria y después en segundo de bachillerato. De hecho, lo que estamos y hemos comprobado es que el olvido de la memoria histórica democrática en la escuela ha supuesto que las generaciones que hemos llegado todos estos años a nuestra etapa adulta carezcamos de una formación sólida sobre lo que supuso la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella y nuestra deuda democrática con la Segunda República. Es decir, en este memoricidio, la falsa memoria del franquismo no se ha visto contrarrestada a lo largo de todos estos años institucionalmente con una nueva política de memoria sustentada en los referentes democráticos republicanos. De esta forma, lo que hemos visto es que la memoria republicana fue excluida del imaginario colectivo, quedando casi siempre su memoria proscrita al ámbito individual o de las asociaciones memorialistas o de las personas expertas o interesadas en ellas. Mientras que otras democracias, y aquí ya se ha dicho en esta mesa, como la italiana, la francesa, tantas se fundaron sobre el paradigma del antifascismo, la española lo hizo sobre la superación del pasado. Por eso, lo que proponemos son 2 cosas esenciales. La primera, queremos que la nueva Ley de Memoria Democrática obligue a los decretos del currículum que se están estableciendo ahora a incorporar realmente la memoria histórica democrática en los contenidos de las nuevas generaciones en la escuela y que no acabe como ha pasado con las leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas, donde sí que proponían introducir la memoria histórica en los libros de texto y el currículum escolar, y lo decían explícitamente, dicho. Pero lo cierto es que muchas de ellas no ha pasado realmente de las intenciones o de las declaraciones, y en otras, como hemos visto estos últimos años, se ha cercenado radicalmente con el crecimiento de la extrema derecha y su llegada a las instituciones parlamentarias. Las pocas y tímidas iniciativas que empezaban a ponerse en marcha se acabaron o se han revertido. Y la segunda cuestión que planteamos es que debemos ponerlo clarito.
Me ha gustado muchísimo la expresión del relator de la ONU, de Fabián Salvioli. Debemos evitar que se reduzcan los contenidos de la memoria histórica democrática a, y cito textualmente lo que viene en la nueva ley educativa, debemos evitar esto. Dice, a la historia de la democracia y su contribución al fortalecimiento de los principios y valores democráticos definidos en la Constitución española. Esto es lo que establece únicamente y exclusivamente la LOMLOE, la nueva ley educativa ya vigente en su disposición adicional 41ª. Hemos perdido una oportunidad histórica con la LOMLOE. Es increíble que la nueva ley establezca expresamente que todo el alumnado debe conocer y estudiar el Holocausto judío, pero no el español. Así le denominó Paul Preston, y aquí se ha utilizado ya. ¿Qué es lo que hace esta ley? Utiliza términos genéricos sobre historia de la democracia o valores democráticos de la Constitución que ocultan más que explicar lo que parece no quererse abordar de forma clara y nítida. Y esto así se ha trasladado también en los decretos de contenidos esenciales del currículum que se están diseñando actualmente. Por eso no es de extrañar que el alumnado español sepa más del nazismo que del franquismo, lo cual puede ser una de las explicaciones del actual crecimiento del neofascismo. Por eso hemos promovido el manifiesto por la inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum escolar, que ya lleva recogidas más de 34.000 firmas, encabezado por Paul Preston, por Mirta Núñez, por Julián Casanova, por Ángeles Ejido, Ángeles Viña, Matilde Iroa, Paco Erice, es decir, toda la gente y especialistas, expertos y expertas que están trabajando en el campo de la historiografía contemporánea. Firmas que entregaremos próximamente a la ministra para evitar la desmemoria en los nuevos decretos que eliminan en la práctica la memoria histórica democrática de la nueva educación secundaria, a pesar, y por eso lo digo, de ser un mandato de la nueva Ley de Memoria Democrática en trámite parlamentario, sobre todo a partir de la propuesta de la proposición no de ley que ha entregado el Grupo Parlamentario Unidas Podemos. En los documentos ministeriales que hemos ido conociendo sobre el desarrollo del currículum y que hemos estudiado a fondo, una vez más la memoria histórica queda ausente. Las personas y organizaciones también firmantes de este manifiesto pedimos al Ministerio de Educación y Formación Profesional, que está aquí una representante, que para garantizar el cumplimiento de los artículos 43 y 44 del proyecto de ley de memoria democrática, dé pasos cuanto antes para articular ya en el curso escolar próximo las medidas imprescindibles para una verdadera inclusión de la memoria histórica democrática en el currículum. ¿Qué medidas? Pues bien sencillas y de entendimiento común. Primera, se necesita la actualización de los contenidos curriculares para cuarto de la ESO y bachillerato, desarrollando los mismos de forma clara y sin falsas equidistancias los 40 años de represión de la dictadura franquista y la lucha antifranquista que se mantuvo frente a ella hasta los años 70. ¿Esto qué implica? Fundamentalmente dos cuestiones. Revisar los contenidos del currículum y los de los libros de texto y materiales curriculares, que son los que al final definen los contenidos escolares, porque el 99% del tiempo del profesorado está en torno a ellos, para que incluyan estos contenidos que actualmente están en buena medida invisibilizados y silenciados, utilizando expresiones genéricas que ocultan más que aclarar lo que decía, lo que parece no quererse abordar de forma clara y decidida. Segundo, evitar expresamente la teoría de la equidistancia, que viene el segundo franquismo, cuando el relato de la cruzada deja de ser creíble y desde las filas del propio régimen empieza a hablarse de guerra fratricida y de responsabilidad de ambos bandos. De hecho, hay suficientes ejemplos de cómo hacerlo. Hay unidades didácticas de recuperación de memoria histórica hechas por profesionales, hay materiales didácticos hechos por asociaciones memorialistas, hay expertos de universidades que han elaborado
conjuntamente con profesores y profesoras de la comunidad educativa en todas las comunidades autónomas, porque esto no se lleva a cabo. En la única reunión que hemos tenido online con técnicas del Ministerio de Educación en noviembre, les manifestamos nuestra preocupación porque en el actual borrador del Real Decreto de Educación Secundaria Obligatoria aparece como saber básico en los cursos tercero y cuarto el Holocausto judío, pero en las 375 páginas restantes nada del Holocausto español, insisto. No se nombra ni siquiera la dictadura, ni el franquismo, ni la represión, ni los maquis, ni la lucha antifranquista. Es decir, se elimina la memoria histórica democrática de la nueva educación secundaria obligatoria. En el de segundo bachillerato de Historia de España solo se utiliza el término dictadura haciendo referencia a la transición y la Constitución de 1978. Dice textualmente, identificación de los retos, logros y dificultades del fin de la dictadura y el establecimiento de la democracia. Es el único momento que aparece. Y en las lecturas guiadas de obras relevantes de la literatura española de los siglos XX y XXI sobre guerra civil, exilio y dictadura, que se pueden leer como recomendaciones de alguna lectura. No aparece la represión de la dictadura ni la lucha antifranquista. Claro, las responsables técnicas alegaron, es que hay un porcentaje que corresponde a las comunidades autónomas en la determinación de los contenidos escolares. Claro. Y la pregunta es, pero también hay un porcentaje del Ministerio, como si el Ministerio en ese porcentaje no pudiera entrar en los saberes básicos que se establecen en las enseñanzas mínimas, lo cual sería la única forma de establecer unos mínimos comunes que asegurasen la presencia en el currículo escolar en todas las comunidades autónomas. Porque luego va a ser interpretable también, incluso aunque se pongan. Nos alegaron también que es que había otros colectivos que también reivindicaban lo suyo, como si esto no fuera lo de todos y la base de la democracia que disfrutamos, además de un mandato con rango de ley en esta nueva ley de memoria democrática del propio Gobierno. Una tercera cuestión que nos decían era, bueno, que si ahora se ha transformado el currículum y se ha diseñado por competencias y saberes básicos, como si estos no lo fueran. Hasta la ONU ha tenido que señalar y recordar al Gobierno español reiteradas veces que conocer la verdad de la represión franquista y de la lucha antifranquista es un derecho inalienable del pueblo español. ¿Cómo no va a ser un saber básico y esencial? También nos decían que, claro, que es que el profesorado tiene autonomía y son ellos los que deciden al final, como si toda la comunidad educativa no supiéramos, y los que somos profesores y profesoras no supiéramos, que esa autonomía está limitada realmente por lo que viene en los libros de texto, dado que en la práctica no se nos facilita tiempo para poder elaborar o adaptar materiales curriculares ante un temario de historia sobresaturado de Atapuerca a Aznar, que decía algún clásico. Y la última razón que nos decía el Ministerio también es que no puede controlar lo que publica el libre mercado editorial de los libros de texto, como si las editoriales no se atuvieran a lo que señalara la Administración educativa y no tuvieran un servicio de alta inspección que tiene competencias para ello. O buscar la fórmula para que el oligopolio editorial de libros de texto asuma las decisiones democráticas sobre los contenidos reales, sobre la memoria histórica democrática de nuestro país, que se han decidido en el Parlamento. Por eso, concluyo diciendo que queremos, efectivamente, dejar de ser una anomalía en Europa y en el mundo. Al menos imitar al resto de países donde en la escuela se garantiza el derecho al conocimiento histórico veraz de la devastación humana que ha sufrido el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920 y de los genocidios que está perpetrado desde entonces. Es decir, en otros países no pasa lo que lleva sucediendo tanto tiempo en España. Nos lo ha recordado la ONU reiteradamente y hemos tenido a distintos relatores de las Naciones Unidas en 2014 y en 2020 reiteradamente recordándolo. Creo que si un solo alumno o una sola alumna acaba el periodo de educación obligatoria sin conocer esto, es una tragedia en pleno siglo XXI. Es que algo estamos haciendo mal en el sistema educativo.
Y vamos a perder esta oportunidad histórica si el Ministerio de Educación no toma decisiones claras en este sentido, como decía el relator de la ONU. Y lo pone clarito. Y parece que no hay voluntad política para ello. No se puede construir un futuro con un pasado basado en la impunidad. Su único tratamiento, siempre hemos dicho, es la verdad, la justicia y la reparación. El deber de memoria ha sido plasmado en el derecho internacional y en los derechos humanos. Y es que las víctimas de la dictadura sufren una doble violencia, no solo la de sus verdugos, sino la de borrarlos de la memoria colectiva. Las nuevas generaciones tienen derecho a la verdad. Hay que educar en el antifascismo, sin concesiones ni medias tintas. No se puede ser demócrata sin ser antifascista. Muchas gracias.